Vamos a hacer la oración al iniciar. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus, que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados, reconozcamos vuestra saludable influencia, dada a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Nos toca el capítulo 11, página 163. ¿Pueden ustedes leer para ver si con ustedes nos sale eco? ¿A quién hablas, Hola? ¿Me escuchaste? Buenas tardes. Buenas. Bienvenida, Lucy. Gracias. Coca, es que creo que Balita no escucha. Que ustedes hablen, que ustedes lean, dijo. Página 166. No, yo entendí. Es que como hace 8 días no hubo reunión. Entonces se supone que es el capítulo 11, página 163, pero sería la 162. Ok. El verdadero espíritu es discreto en sus actividades. Por favor, pueden también apagar sus micrófonos. No la escucho. Sí, si pueden apagar sus micrófonos para evitar el eco.
Ah. El mío no quiere pagar. Ahí está. Muy bien. Dice, el verdadero espírita es discreto en sus actividades y siempre se mantiene atento respecto de sus malas inclinaciones. Se ocupa de ser sencillo y gentil, evitando los comentarios elogiosos y no siempre edificantes. Tal actitud, sin embargo, solamente es posible cuando se tiene la convicción de la inmortalidad del alma y del destino que se construye para el mañana. Manuel Filomeno de Miranda, Vivaldo Franco. Capítulo 11. Los justicieros. Nuestro grupo continuaba con las actividades en el hospital, inclusive inspirando a los terapeutas a fin de ayudarlos en el gigantesco esfuerzo de atender a los pacientes que llegaban en gran cantidad. Algunos eran enviados de regreso a sus hogares a la espera de que surgieran síntomas más significativos de la enfermedad y con la indicación de que regresaran en algunos días. Otros, en cambio, necesitaban atención inmediata. Mientras se discutía cuáles eran los medicamentos para aplicar con urgencia en un terrible combate entre políticos infelices, indiferentes ante el sufrimiento del prójimo, los médicos recibían órdenes contradictorias por parte de los directores de los nosocomios, que a su vez respondían a las exigencias de distintas autoridades. Entre tanto, algunos pacientes empeoraban y otros morían. La desesperación se apoderaba de las masas y las vibraciones que invadían el hospital eran de muy bajo nivel, pues reflejaban el odio, el miedo, la inseguridad y las pasiones desoladoras. Por nuestra parte, debíamos inspirar a los médicos para que aplicaran el remedio que estaba dando mejores resultados, aunque luego causaran algún efecto colateral. La verdad es que algunos medicamentos, aunque no fueran los ideales, incluso porque todavía no se podía producir una vacuna preventiva, que es la mejor solución, restablecían a los pacientes con más rapidez. Si se los aplicaba ante los primeros síntomas, impedían el agravamiento de la enfermedad, lo cual constituía una verdadera bendición. Cada momento aplicado en el cumplimiento de los rectos deberes es una valiosa adquisición para el proceso de crecimiento interior. De esa forma, en actividades continuas, con días más turbulentos y otros no tanto, transcurrió el primer mes de nuestra labor. Realizábamos las sesiones mediúmnicas para atender los dramas obsesivos más perturbadores, como también las agresiones dirigidas a la noble institución que nos hospedaba, y seguíamos con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Mientras en diversos países europeos disminuían los contagios, en el Brasil el perverso virus encontraba el campo libre para expandirse. En reuniones sucesivas, nuestro hermano Spinelli señalaba los mejores caminos para avanzar con nuestro trabajo, y no dejábamos de mantener contacto con otros grupos esparcidos en la nación brasileña. También realizábamos reuniones para analizar los resultados a fin de modificar el rumbo con medidas más adecuadas. Día tras día aprendíamos de qué modo atender conductas tan diferentes en una sociedad en desarrollo, cuyos valores éticos siempre son dejados de lado a favor de los intereses inferiores que predominan. Las comunicaciones virtuales contribuyen mucho para la propagación de las informaciones que necesitan llegar a las masas. Aún así, el mal uso que se hace de ese notable instrumento de comunicación genera inmensos perjuicios, pues sirve para aterrorizar a personas desprovistas de discernimiento y a otras carentes de la fe religiosa, así como de confianza en la humanidad. Existían campeonatos de fake news, noticias falsas, en las que se destacaban la difamación, las tragedias inexistentes, las informaciones calumniosas, así como denuncias que inquietaban a los internautas. Cuando pase la inmensa tempestad, tendremos problemas muy graves en el comportamiento de los que sobrevivan, en especial respecto de la autenticidad de las informaciones y de la dignidad humana. Trastornos emocionales y obsesivos resultantes de estos días de aislamiento social en aquellos que no están acostumbrados a permanecer en su hogar y que prefieren las fiestas, el bullicio y las acciones vergonzosas, contribuirán para agravar los sufrimientos espirituales.
Nuestro compromiso con el deber también incluye los cuidados de naturaleza preventiva en relación con el periodo venidero, aunque tarde un poco en establecerse, creando bases firmes de acuerdo con el espiritismo, para que sirvan de apoyo a la construcción del nuevo orden social. El emérito Allan Kardec, al realizar un análisis acerca de los diversos periodos del espiritismo, elucidó que el sexto y último sería el de la renovación social a la que nos referimos. En esta etapa de agravamiento de la enfermedad y de las conductas en el campo espírita han surgido muchas personas deseosas de ayudar, de llevar consuelo y orientaciones, pero que carecen de preparación cultural y doctrinaria, y que se valen de la Internet para difundir noticias del mundo espiritual y mensajes que carecen de legitimidad, porque el principal objetivo de esas personas es mostrarse, llamar la atención hacia sus egos, antes que ayudar en el esclarecimiento y el auxilio de necesitados. Cualquier noticia se convierte en una oportunidad para los aventureros que anhelan su propia promoción, sin ningún compromiso con el Evangelio, y para lo cual forman grupos de personas desinformadas e inspiradas por las sombras, que compiten unas con otras de una manera verdaderamente lamentable. Es comprensible que eso ocurra, pero también es muy preocupante constatar que ni siquiera el sufrimiento de estos momentos despierta la sensatez, el respeto, la conducta recta e ideal. Los intereses mezquinos se apoderan del individuo inmaduro y lo conducen hacia las luchas enfermizas del exhibicionismo y la competición. El verdadero espírita es discreto en sus actividades y siempre se mantiene atento respecto de sus malas inclinaciones. Se ocupa de ser sencillo y gentil, evitando los comentarios elogiosos y no siempre edificantes. Tal actitud, sin embargo, solamente es posible cuando se tiene la convicción de la inmortalidad del alma y del destino que se construye para el mañana. Los medios, en particular, deben desconfiar de las revelaciones aterradoras y contribuir siempre en beneficio de la esperanza y de la paz, a fin de estimular en todos un comportamiento digno, incluso ante situaciones muy embarazosas. En el creyente la fe verdadera está presente en todo momento, orientándolo en el sentido del bien y de la fraternidad que debe imperar en todas las relaciones. La actual pandemia tiene eso, es una gran instructora de las masas, incluso cuando causa dolores indescriptibles. Se trata de un valioso recurso de la vida para demostrar la transitoriedad del cuerpo y la perennidad del ser. En función de los compromisos que habíamos asumido, no dejábamos de realizar el bendito programa de desobsesión de los individuos, especialmente de aquellos que se dedicaban al bien y se ganaban la animosidad de los espíritus despiadados y perversos que se complacen en afligir y denigrar. En la institución que nos hospedaban observábamos el esfuerzo continuo de los benefactores espirituales dirigido a la inmensa cantidad de pacientes que acogían, pero principalmente a los encarnados que eran responsables de las actividades de su programa doctrinario, fieles a los principios de la filosofía espírita. Observamos, por ejemplo, al hermano Gumersindo, el presidente de la institución, que era un verdadero hombre de bien y que sin embargo sufría la persecución inclemente de un grupo de espíritus que se denominaban justicieros. Los prófugos que integraban ese grupo eran muchos y se quejaban de que la divinidad no había hecho justicia a favor de todos ellos. A través de los tiempos permanecían reunidos en una comunidad de nivel inferior, organizados con los elementos de que disponían a fin de alcanzar los objetivos que abrigaban con sus sentimientos delirantes. Con base en las viejas informaciones religiosas del pasado, imitando el infierno tradicional, habían elegido unas cavernas cercanas a una región pantanosa que exudaba esos miasmas deleterios propios de los elementos tóxicos de la materia en descomposición. Allí construyeron recintos dedicados al castigo, prisiones terribles e instrumentos de tortura. En ese ambiente aterrador, eligieron entre ellos a los más perversos para formar un tribunal de justicia. Tampoco les faltó la infeliz idea de organizar una especie de policía, y a semejanza de lo que se realiza en el planeta, elaboraron técnicas de persecución continua con programas muy bien elaborados, considerando todos los detalles para facilitar la coacción y el dominio de aquellos que habían sido elegidos por su amplitud de miras. En relación con las víctimas que resistían con la oración y la conducta del bien, se empecinaban en perseguirlas y vigilarlas de modo grosero y permanente, dispuestos a interactuar con ellas mediante elementos psicológicos y técnicos.
se habían convertido en una organización maléfica de efectos dañinos para la sociedad en general y para los espíritas en particular. El ataque a los espiritistas se basaba en un sentimiento de odio espontáneo, porque veían en ellos a sus enemigos, es decir, a personas dedicadas al Maestro de Nazaret y a la ética del amor, de la verdad y del bien, y que de ese modo atraían a muchos de aquellos a los que ese grupo despreciaba. Así pues, atacaban con rencor y violencia a sus talones de Aquiles, ese punto vulnerable que existe en todos nosotros, persiguiéndolos con inclemencia. Las divinas leyes permitían tal imposición porque los obreros del Señor todavía son espíritus en proceso de expiación, de purificación de muchos agravios contra el equilibrio cósmico que deben reajustar. No obstante, eran amparados en la medida en que procedían con elevación cristiana o no se dejaban inducir por los antiguos vicios, hacia cuya satisfacción eran estimulados, o por las llagas morales resultantes de su comportamiento actual. Muchos individuos poseen sentimientos nobles y desean rehabilitarse, no obstante por indisciplina y comodidad, no luchan con el mismo empeño para superar las tendencias primitivas, de modo que caen en las trampas bien urdidas por esos extraños personajes que se atribuyen el derecho al mal para obtener la victoria y el comando de las vidas terrestres, que es una de sus utopías, hija del orgullo y del horror. Vivimos en una época de múltiples aflicciones. Ellos mismos, los justicieros, denominaron periodo de liberación, durante el cual atacan con ferocidad a quienes consideran sus adversarios, muchos de los cuales han caído en varias de las heradas que les tendieron, convertidos en víctimas a causa de sus descuidos morales y espirituales. Por otra parte, debemos considerar que todos procedemos de un pasado nebuloso, en el que nuestra opción por el error fue una constante, a pesar de las incomparables bendiciones a que todos pudimos acceder en el transcurso del tiempo. Un número significativo de los que hoy intentamos recomponernos en las huestes del amor y de la verdad, poseemos las llagas no cicatrizadas de las faltas cometidas, si bien fuimos advertidos y recibimos la oportunidad de hermosas reencarnaciones que no supimos aprovechar. Esta mancha en el carácter genera un campo vibratorio que sintoniza con esos elementos malvados, que sin darse cuenta se transforman en instrumentos de las leyes de justicia, leyes que ellos fingen conocer. Asimismo, atravesamos el momento anunciado para la transformación del planeta hacia un orden superior y sabemos muy bien que se trata de un periodo de transición hacia un mundo mejor. Mientras nos renovamos y contribuimos al cambio de la psicósfera de la amada Tierra, de nuestra multimillonaria progenitora, tenemos que mejorar vibratoriamente, pues de lo contrario, alucinados y sin la decisión de avanzar, seremos exiliados en otro domicilio de nuestro sistema solar, conforme ya está ocurriendo. Crueles delincuentes que han sido liberados de regiones infelices para que aprovechen una última oportunidad, renacen en el mundo desde hace algunos años, infectándolo aún más. Han recibido la dichosa posibilidad de escoger un mejor comportamiento, lo que equivale a decir su futuro espiritual. Cuando vemos el horror, el cinismo, los crímenes encubiertos que algunos individuos cometen, especialmente en este momento de luces y sombras, no tenemos duda de que una terrible generación de entidades infelices, casi demoníacas, se encuentra reencarnada en el escenario del planeta y que todavía prefiere conservar su rebeldía y ejecutar los horrendos crímenes en que se complacen. Elaboran leyes absurdas para legitimar los tremendos e indescriptibles delitos de destrucción de la familia, de corrupción de la juventud, de falta de respeto a la ética y a cualquier procedimiento digno, a favor de la liviandad y del mentiroso placer sensual y degenerativo, que conduce a un retroceso de la conducta que ya fue vencido por la evolución moral. Es lamentable ver el vacío existencial, la falta de interés en los asuntos nobles de la existencia, la preferencia por las drogas, el sexo promiscuo, la miseria y el victimismo, así como la desconsideración hacia uno mismo a través de deportes suicidas que exaltan una locura egoísta junto con las perversiones y sus efectos en los trastornos emocionales y las enfermedades psiquiátricas que resultan de todo eso. Procedentes de regiones muy primitivas y sin ningún principio de equilibrio y de orden, generan las mismas regiones en los inmundos recintos en los que habitan por espontánea voluntad,
agrediéndose y afligiendo a la sociedad con su estado de carencia y de descomposición personal. Como verdaderos fantasmas deambulan por las calles saliendo de los estercoleros en busca de una dosis más, mientras otros cumplen funciones administrativas y son extravagantes, irresponsables, generadores de las situaciones a las cuales los primeros se arrojan sin pensar. Antiguos soberanos y señores poderosos en la maldad y en las disipaciones, corruptos que degradaron naciones y pueblos, multitudes y vasallos, soldadescas indisciplinadas que incendiaron aldeas o esclavizaron a otros pueblos para mantenerse en la lujuria y en la crueldad. Vuelven ahora para administrar con el mismo estilo, inspirados por esos desdichados compañeros que están en el más allá, en la condición de justicieros. El paisaje mental de todos ellos, algunos en la miseria económica y otros en la miseria moral, es densa y chocante debido a la cantidad de vampiros que los asesoran, ovoides y otros indescriptibles demonios que la imaginación desequilibrada puede mentalizar y construir de manera fluídica. La limpieza espiritual, por lo tanto, se lleva a cabo desde hace algún tiempo y ahora se encuentra en su apogeo, al amparo de la pandemia y de otras convulsiones físicas del planeta, con el ordenamiento de sus placas tectónicas y el equilibrio de su eje. Poco después, no obstante, el sol del amor volverá a brillar. El orden sustituirá la confusión. El bien que siempre existe vencerá todo tipo de maldad. Y el ser humano, en su hábitat querido y feliz, cantará hosanas y alabanzas al Señor de nuestras vidas. Nos compete pues ahora y siempre mantenernos atentos y activos en la siembra de los valores que constituyen y preservan la vida en todas sus formas de expresión. Por consiguiente, la población espiritual de este momento es compacta y caracterizada por un intenso sufrimiento, a la espera de que las bendiciones del Consolador diluyan las franjas densas del odio y el dolor en un amanecer de alegría y ventura, conforme se nos ha prometido, y así será. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, fueron destruidos algunos campos de concentración y de exterminio del nazismo, y se pensó que las personas volverían a la sensatez y al equilibrio. No obstante, el monstruo de las guerras continuó destruyendo vidas y culturas. Se han creado nuevos campos de desesperación y los pensamientos de angustia y la ausencia de fe comenzaron a construir la psicósfera actual, aún más intoxicada por las construcciones mentales de los desdichados de todo tipo. Los intelectuales de la desgracia colectiva de las masas funcionan como antenas de esos espíritus, que siembran en la filosofía las ideas de perversión, de anarquía, de destrucción y de placeres degradantes, a los cuales se arrojan sus aficionados y son responsables de los infinitos males que corrompen la sociedad y los conceptos de la vida digna. Dirigidos por espíritus afines semejantes que quedaron en la erraticidad mientras ellos retornaban al escenario terrestre, son generadores de los infinitos problemas de la humanidad. Afortunadamente, por encima de todos ellos se encuentra Jesús, con su filosofía del amor que corrige y ampara y que nunca abandona a quien lo buscan con el ansia de ser felices. ¿Algún comentario, Mr. Ramos? Sí, solo ahí decía también que los deportes extremos son una especie también como de suicidio. Sí, Lucy, porque... O entendí mal. No, sí, porque por ejemplo, si estamos escalando una montaña sin Ajá. guías de seguridad, eso Ah, es atentar con la propia vida, porque un resbalón y perdemos la existencia, la vida, sí. ¿verdad? Entonces Ajá. yo creo que ese es un ejemplo. Y por ejemplo, si nos tiramos desde un avión en un paracaídas y este no se abre, Ajá. entonces también estamos también cortando nuestra propia existencia. Y son deportes extremos precisamente porque en un momento determinado puede ser que no funcionen las medidas de seguridad que se tomen. Por ejemplo, los bungees. Hemos sabido Ujú. que se lanzan de los puentes y se revientan esos cordones. Ah, sí. Ujú. Exacto. Entonces, así O como... sea, ni porque, digamos, así como dice, digamos, se tira un paracaídas, ¿va? Pero tomó todas las medidas precautorias de que estuviera bien su paracaídas y todo. Pero aún así, en una de esas, pues
no funcionó, ¿verdad? Por X y razón, aun cuando lo había revisado. Exacto. ¿Siempre es eso o sería cosas del destino que, aunque lo hubiera revisado, ya era pues por algo que él tenía que ya dejar de existir, ¿no? Sí, yo creo, Lucy, que en ese sentido nosotros estamos, como se dice en buen chapín, estamos tentando el destino. Ajá. Porque no hay ninguna necesidad, no vamos a ayudar a nadie con esos actos. Simplemente estamos teniendo una satisfacción con adrenalina y pues así como especie de deporte que no Sí, tiene ningún beneficio para nadie. exacto. Sí, a menos que sea por causas pues ya de otras situaciones, ¿verdad? Que a veces se usan para rescates o qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, un bombero. Imaginemos que Ujú. un bombero está en un helicóptero y va a rescatar a alguien que está en el mar, ¿verdad? Y Ajá. de repente se rompe el lazo el cual está bajando y las olas Sí. están fuertes y se ahogan tanto la víctima como el que iba a ayudarlo. Ese no es Ujú. suicidio, sino es un acto de heroísmo, porque, Mm, porque ¿cómo se llama? Siempre tomando todas las precauciones, se produjo una situación en la cual no era previsible, ¿verdad? bueno. Ujú. Pero es Perfecto. cuestionable también, ¿verdad? Sí, gracias. Ah, Conforme vamos leyendo este capítulo que amablemente Coca no leyó, nos menciona de los justicieros en su título y nos manifiestan que quiénes son. Son aquellos hermanos que en el plano espiritual creen hacer justicia, que ellos se denominan los justicieros y empiezan a analizar y evaluar quiénes son quienes están descuidados en la parte material de los vicios y en la parte espiritual de los vicios en cuanto a odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza, deseos negativos. Entonces aquí donde nos están manifestando que se va haciendo justicia a través de ellos. Y por supuesto, los utiliza el Padre para que se pueda cumplir ciertos requerimientos que nos toca, que nos compete debido a nuestro comportamiento. Pero también eso no quiere decir que ellos no vayan a tener en su momento que saldar lo que están creando, lo que están desarmonizando. Y por eso nos están acá invitando a que podamos nosotros ser muy juiciosos en cuanto a nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. O sea, y allí donde nosotros nos podemos analizar que podemos pecar con el pensamiento, con la palabra y con la acción. Pecar es una forma de decir, ¿verdad? Que podemos actuar incorrectamente y lastimamos a nuestros hermanos y cuanto más, quien más sabe, más responsable es. Cuanto más sé que tengo que ser más cuidadoso en mi actuar y en mi forma de ser. Aquí nos están comentando también cómo se van ayudando a las entidades y van evaluando, chequeando, dependiendo cómo se va dando las circunstancias de la pandemia, van evaluando para poder brindar ese apoyo. Pues fíjense que quería comentarles que vinieron dos hermanos brasileños acá en Guatemala el 30 de enero y uno de ellos se fue el 1 de febrero y el segundo se fue el 5 de febrero. Cuando estuve hablando con él el 5 de febrero, el segundo, que es Lucas Rodríguez, que estuvo aquí en la Escuela Génesis 2000 hace más de 10 años, estuvo en 2013, 2012 me parece, 2014. Pues él es químico. Y yo le preguntaba que cómo se dio la situación con respecto a lo de las vacunas, porque ellos tienen la capacidad para hacer las vacunas. Me dijo que lastimosamente por el gobierno, de quien estaba dirigiendo el país en ese entonces, él lo miraba como que algo que no era importante, era como que fuese una gripe, entonces no daba chance y autorización para que se hiciera en, en masa este tipo de vacunas
que me comentaba que se hacían varios tipos. Hay un lugar que me parece ser que está en Sao Paulo, que tiene más de 100 años, que hace diferentes tipos de vacunas y que tenían la capacidad de poder vacunar a 100 millones de brasileños en 6 meses por el tipo de eh, laboratorio que ellos tienen. Entonces me pareció bastante interesante lo que se manifiesta y lo que acá están comentando con respecto a los políticos que ven más sus intereses económicos, ven más sus intereses superficiales a los intereses reales de la sociedad, de los individuos, de los que conformamos un país. Entonces, es decir, los pobladores. Entonces, acá es donde quería hacer estos comentarios porque nos hacen reflexionar y pensar de la importancia de con nosotros ser justos, y gracias también a Lucita y a Coca que nos comentaban con respecto a lo de los deportes extremos, que sí, realmente no tienen sentido porque uno analiza que para qué yo voy a hacer un deporte en donde estoy arriesgando mi vida, y si en un momento dado pasa una desgracia, soy culpable, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo fui quien me corté la existencia. Eso quería comentar. Recordemos también que ellos se autodenominan justicieros, pero no es porque sean justos. Ahí estábamos leyendo también que buscan a los peores, a los más malos, para integrar esos tribunales y dictar sus sentencias e infligir los castigos. Ellos están autodenominando justicieros, pero no nada que ver con la verdadera ley de causa y efecto que nosotros hemos estudiado en la doctrina espírita. Eso es aparte, ¿verdad? Ellos están autodominando de esta manera, precisamente por ese resentimiento que tienen hacia lo alto, porque no se han cumplido sus expectativas, tal y como ellos lo han querido. Entonces, y además de eso, vemos también cómo esa gran cantidad de hermanos espirituales se encuentran, ¿cómo sería? Persiguiendo a muchos hermanos, independientemente de la religión, dice en general, a los religiosos, dice en general, ¿no? De todas las religiones, pero especialmente también a los espíritas, porque como nosotros conocemos la existencia de ellos, ¿verdad? Y los hemos estudiado, entonces nos tienen más resentimiento porque a través de los hermanos espirituales se han rescatado a muchas de sus víctimas, que si no fuera de esa manera seguirían todavía en esos calabozos y esos recintos, también recibiendo esas aflicciones en esos lugares de tormento, como bien nos habla el libro que dice que se asemeja al infierno, ¿eh? Imaginemos que es este lugar tipo pantanoso, pestilente, nauseabundo, deleterio, en el cual ha sido construido por nosotros mismos, con nuestras emanaciones mentales, como aquí mismo dice la lectura. Y entonces vemos que, y lo vemos claro, por ejemplo, con el surgimiento de las maras. Vemos, entre otros grupos, vemos que son desalmados, sin valores, fácilmente pueden descuartizar a los cuerpos de los seres humanos y no sentir ninguna remordimiento en esos hechos. Entonces, se cumple lo que nos dice la lectura, que están renaciendo muchos de los que en la antigüedad formaban grupos bárbaros y que esclavizaban también a otros pueblos a través de satisfacción de sus vicios también en esas actividades. Vemos nosotros también que podemos encontrar una Madre Teresa de Calcuta, es decir, una persona muy noble, y en el mismo barrio también seres que están llenos de odio, de resentimiento, criminales que no se tentarían, como se dice en Chapín, el alma para poder quitarle la vida a otro semejante, coexistiendo, ¿verdad? Pero veamos eso también, que no es ninguna injusticia, como nos dice la doctrina espírita, porque nosotros merecemos estar en este momento. Estamos cosechando lo que hicimos en el pasado. Cuando no aprovechamos las diferentes vidas que tuvimos anteriormente,
y en lugar de seguir las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret y las enseñanzas de otros maestros espirituales antes que él, pues entonces hemos errado deliberadamente, no hemos querido seguir esas filosofías y pues estamos recibiendo lo que merecemos, ¿no? No hay injusticias con Dios, estamos recibiendo exactamente lo que merecemos, ya sea como castigo o como prueba, ¿verdad? Que hayamos hecho algo en una vida anterior que no nos recordamos. Entonces, vemos acá también cómo afortunadamente se está produciendo esa transición. Pero nos habla también de mantenernos nosotros también en esa transformación. No que seamos perfectos, porque no hay nadie perfecto, solamente Dios. Y bueno, también Jesús, ¿verdad? Y entonces tratar de ir mejorando cada día, que eso es lo que espera de nosotros, nuestro Maestro Jesús de Nazaret y nuestros hermanos espirituales, guías espirituales, que cada día seamos mejores que el día anterior. Solamente. Muchas gracias. Sí, Lucita, perdón. Sí, es que tenía otra duda que también donde dice que, bueno, probablemente se termine o no se termine este planeta, ¿va? Donde estamos actualmente, pero depende de nuestras vibraciones y comportamientos. Pues así será como siga o no siga. Y que en dado momento, pues, podrían trasladarnos, ¿va? Pues, yo me incluyo. Tal vez o a otros mundos a los que pues no han querido cambiar, ¿verdad? No, perdón, que los que no han querido cambiar, pues se quedarán aquí tal vez, y los que sí han querido cambiar, pues serán como trasladados a otros mundos, ¿verdad? Donde puedan seguir sus vidas. Ahora eso sí no sé cómo cree usted que podría ser, digamos, si físicamente, así como tantos que esperan que vengan los extraterrestres o que han oído que vendrán los extraterrestres y se llevarán a algunos, o espiritualmente. Gracias, Lucy, gracias por el comentario. Me recuerda a un comentario que hacía mi papá frecuentemente cuando estaba en las charlas y cuando estaba en las charlas espíritas, ¿verdad? Porque él decía que él era de los que quería quedarse aquí en la tierra, porque precisamente los que se iban a ir eran los réprobos, los que no habían logrado pasar el examen. Entonces, eso me recordaba acabar lo que él comentaba, porque según lo que nos dicen nuestros hermanos espirituales, aquí se va a erradicar el mal, ¿verdad? Por lo menos en una buena parte. Y los que se quedan, vamos, los que nos quedemos, como decía mi papá que les comentaba, entonces, si bien es cierto, no van a ser, no se va a extirpar el mal, pero el mal va a ser un porcentaje menor a lo que actualmente se registra, ¿verdad? Entonces, los que se van a ir van a ser precisamente los... bueno, ok, los que se van a ir van a ser los réprobos, ¿verdad? Y se produce eso, cabal, como se estaba contando Lucy, sin necesidad de que haya una gran cantidad, dependiendo de la evolución que cada uno de nosotros tiene. Eso lo encontramos en el libro de los espíritus, el cual vemos que dependiendo del grado evolutivo que tenemos nosotros, podemos irnos a otro planeta, dependiendo si que sea de nuestro mismo grado evolutivo. No podemos pasar a otro porque no tenemos las credenciales espirituales necesarias para poder ingresar, ¿verdad? Es decir, los valores para poder estar en esos mundos superiores. Pero sí podríamos estar en un mundo parecido al de nosotros, este planeta Tierra, en un grado parecido. Ahora, si nos vamos nosotros a otro plano menos evolucionado, yo creo que ahí sería un poquito más sacrificial de parte de nosotros, porque imaginemos que fuéramos así como nos han dicho en la literatura, que estos planetas están como vamos a ver cómo se llama, cuando eran los cavernícolas y se comían unos a otros. Imaginémonos que vamos a ir a reencarnar a esos lugares. Nosotros ya
evolucionamos y no nos comemos unos a otros, pero estar viviendo eso de nuevo, yo creo que para nosotros sería espantoso. Perdón. Hola a todos. Fíjense que ahorita que Coca y Lucy tocaron este tema, también si nos metemos a la Biblia, al Evangelio, se habla de un rapto. En ese rapto, para los cristianos, porque solo ellos se llaman cristianos, ¿verdad? No creen que nosotros somos cristianos, y para mí cristianos somos todos los que creemos en Dios, sea la religión que sea. Entonces, en la Biblia, según los evangélicos, hay un rapto. Y ellos dicen, y se irán solo los justos, solo los limpios de pecado. Pero analizándolo, el comentario de Coca, yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si yo me quedo aquí, porque ahí mencionan en el rapto que las mujeres estériles llegarán a ser madres. Las que no querían tener hijos serán madres, y las que sí querían iban a... O sea, todo lo contrario. De las que se van a quedar, hablan de la moneda, que va a ser una moneda universal, y de los que se van a quedar del famoso sello. Entonces, en eso, pero yo pienso que ya la polémica en el mundo ya está, la limpieza ya está, pero no es esta es una limpieza que se dio ahorita de este siglo, pero hemos tenido la peste, la influencia fue una enfermedad también que vino a arrasar muchas vidas humanas. Entonces, los terremotos que han habido y todo, para mí que todo esto son limpias que el mismo universo está mandando. Entonces, se supone que cada vez que pasa alguna catástrofe o algo así, nosotros estamos reflexionando y decimos, ay, yo mejor me voy a comportar mejor porque lo que pasa, y como decía Valo, cuidar mis pensamientos, ¿verdad? Y mis actitudes y mis hechos, como dice también Lucy. Entonces, mi punto de vista es este. Si nosotros nos quedamos, porque estamos mejorando, qué bueno, pero el punto de la Biblia es supuestamente me quedo porque yo soy un pecador. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cómo toman ustedes ese punto de vista? Sí, bueno, eso precisamente depende de las religiones, porque cada religión va a tener un destino. Por ejemplo, nos hablan del cielo. Entonces, cuando nos morimos, nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Ese es un lugar. Por ejemplo, esto del rapto, ¿verdad? Es una idea que se tiene, que va a haber pues una serie de muertes, me imagino yo, de esa manera, aunque no lo dicen, pero van a estar dejando sus cuerpos. Entonces, como que tal vez siento yo, con todo el respeto, que como que escucharon campanas, que se iban a dar ese tipo de situaciones. Porque yo tenía duda, por ejemplo, lo que te estabas comentando tú, pero también tenía, más que duda, tenía una convicción de que no era de la noche a la mañana, sino que esa transición se estaba produciendo durante años. Y entonces, para mí que llevamos ya unos 100 años de esa transición, y no sé si ustedes se recordarán cuando tuvimos una charla con Carlos Campetti, allá en la Escuela Génesis 2000, que fue virtual, y le hicimos esa pregunta, le hice esa pregunta, y me respondió exactamente como pensaba, que esa transición ya tenía muchos años de estarse produciendo. Estamos hablando desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, esa selección del yuyo y el trigo que nos habla la Biblia, en el cual se estaba separando lo bueno de lo malo, ¿verdad? Porque como es una gran cantidad de espíritus, ¿verdad? Entonces, para poder darse eso, tienen que dar la oportunidad de que tengan que estar viniendo a reencarnar. Entonces viene una camada, se les prueba, y entonces el que ganó, pues va a mantenerse en su estatus, y el que no, pues va a tener que ser llevado a otro lugar. Y entonces así es como hemos venido, van viendo las reencarnaciones, las camadas, que se está produciendo esa selección de lluvia del trigo. Entonces ahorita, por ejemplo, como nos habla aquí también el libro de esa gran, ¿cómo le llamaron? Mortandad, ¿verdad? De esa gran mortandad que se está produciendo actualmente, también porque la pandemia también está ayudando a esa selección, ¿verdad?
Entonces, no podemos decir que, pues, hacia dónde, en qué sentido va a ser el destino de ellos. Pero efectivamente van a ser llevados, como ese decía, a otro planeta, pero no necesariamente van a ser los más justos. Van a haber justos, o sea, van a haber buenos espíritus que van a irse para ese nuevo planeta, pero van a ir en plan de sacrificio, en plan de ayudar a toda esa gran masa de hermanos que van a irse a estos lugares donde van a recomenzar otra vez, como se dice, el año, ¿no? O serían las reencarnaciones, para una nueva oportunidad de evolución. Mientras tanto, los que se van a quedar en este planeta Tierra ya no van a ser tan malos como los que se están yendo, ¿verdad? Entonces, eso es por lo menos desde el punto de vista de la doctrina espírita como se mira, ¿verdad? Que es al revés. ¿Quiere comentar, René? Sí, es que desde hace rato me recordé por los temas que están hablando, de que una vez, no me recuerdo ni quién lo dijo ni cuándo fue, pero fue en una de las conferencias que se hacía en el aniversario de cada año en Génesis. Hablaron sobre eso, sobre que en la época medieval y todo, las personas decían, pero ¿por qué si ese pueblo ya prosperaba, por qué vuelve a caer y empezar así con toda la violencia? Y me recuerdo porque el ejemplo con el que lo explicaron se me quedó, ¿va? Que es que decía que cuando uno mete poporopos en el microondas, las semillas, las que no se quemaron y no se crearon ahí su poporopo como tal, vuelven al microondas para que se les vuelva a poner los minutos para que ya se quemen y que salgan poporopos. Los demás ya se van al plato. Entonces, o sea, de eso sí me recuerdo, ¿va? Pero, claro, o sea. Buen ejemplo, ¿no? Ajá. Gracias. Mire, También podría ser como dice en la Biblia, como cuando vinieron los ángeles y destruyeron Sodoma y Gomorra, y aún así se quedaron pues algunos, dos, tres vivos para poder regenerar otra vez la humanidad, digamos, parte de la humanidad, digámoslo. Así podría ser, o que por el libre albedrío algunos también quisieran quedarse para regenerar otra vez el planeta, ¿va? Digo yo, pienso. Buen ejemplo, Lucy, es muy buen ejemplo porque así es como lamentablemente en esa proporción está la bondad y la maldad en nuestro planeta. Es una gran proporción aplastante la que no son muy buenas personas, ¿verdad? Y me refiero, tal vez no son tan malas, pero también hay egoísmos, hay muchos vicios también, y los que realmente quieren cambiar es un porcentaje muy pequeño. Entonces, por eso me pareció muy bueno ese ejemplo que puso Lucy en cuanto a proporción, ¿verdad? Antes, Magdita, creo que quería comentar. sí, no me dejan hablar ustedes. ¿Qué rato se estaba diciendo? ¿No? Fíjense que aquí lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, que estos justicieros, ¿quiénes son las víctimas de los justicieros? Son víctimas en el plano espiritual o terrenal. ¿Cuál? ¿A quiénes son los que persiguen? Y entonces ya me está dando miedo que cuando uno se muere los van a seguir todas estas organizaciones que hay del otro lado, pues entonces estamos más fregados ustedes. No sé. No, Magdita, Esa es la pregunta. es que depende cómo ha sido nuestras vidas, Magdita. Entonces, si por ejemplo hemos tratado de llevar una vida lo más acorde a nuestros principios, entonces no vamos a ser víctimas de ellos, porque nos van a proteger las entidades espirituales. Y en el momento que desencarnamos, nos van a llevar a otro lugar para recuperarnos, mientras pasamos el estado de turbación y nos van a llevar a otras cosas espirituales. Pero aquellas personas o aquellos hermanos o hermanas que se han complacido en hacer el mal, son a los cuales se van a llevar, ¿verdad? Pero no todos van a sufrir, porque hay un grupo de que son los que les dijera yo, de los más malos, ¿verdad? Que ellos son dirigentes de esos lugares, entonces van a ser recibidos dichosos y ¿cómo sí? Sí, van a estar gozando porque van a regresar otra vez con ellos a esos puestos. Y vinieron a reencarnar y no tuvieron la oportunidad de hacer mejor dicho, sí tuvieron la oportunidad de hacer el bien, pero no lo hicieron.
regresan otra vez a las andanzas con sus antiguos compinches en el plano espiritual. Pero como esos son pocos, ¿verdad? No hay muchos dirigentes comparado con la gran masa de los que son dirigidos por ellos. Entonces la gran mayoría que están ahí, que se van a portar mal, pues van a ser objeto de esos castigos, ¿verdad? Entonces depende de cada uno cómo hemos vivido nuestra vida. Como aquella famosa película de Ghost, en la cual aquella persona que había sido buena, pues recibió la visita de los espíritus de luz, pero aquella persona que se había dedicado a hacerle daño a su semejante, pues se lo llevaron las sombras, los espíritus de las tinieblas, ¿verdad? Entonces algo así parecido, no dejan de tener razón ellos, es como se produce cuando nosotros desencarnamos, ¿verdad? La protección depende cómo hemos sido nosotros en nuestra vida. Pero aquí dice que el ataque es a los espiritistas. Ah, sí, cuando estamos ahorita encarnados, sí, sí, porque somos los que conocemos de la existencia de ellos, sabe precisamente cuáles son nuestros talones de Aquiles, como leímos acá en el libro, y entonces nuestros talones de Aquiles ahí nos atacan, provocan las circunstancias necesarias para desequilibrarnos y que no estemos bien, ¿verdad? Porque saben ellos que somos como espíritas, pues seguimos a nuestro Maestro Jesús de Nazaret y estamos conscientes de la existencia de ellos, lo que no, cuya conciencia no lo saben los demás. Pero Coca, pero supuestamente, pues también por el mismo hecho de que estamos en el mundo espiritual, me imagino que hay espíritus que les protegen a todos los que son espíritus de alguna manera para tampoco no ser Espíritas, sí, pero como tan atacados como ellos quieren, ¿verdad? ahora la cuestión es que Que no se les hace. recuérdense que Dios no tiene preferencia. Si por Ujú. ejemplo nosotros somos protestantes, ¿verdad? Y seguimos nuestra religión lo mejor posible y somos buenas personas, Dios y los espíritus del bien nos protegen. Si somos protestantes, pero no seguimos esos principios y actuamos mal, no nos protegen. Si somos católicos, de igual manera, y si nosotros vamos a misa, nos confesamos y tratamos de hacer el bien y somos las mejores personas posibles, nos protegen. Si somos católicos, vamos a misa, nos confesamos, pero seguimos siendo unas malas personas y somos egoístas, no nos protegen. Entonces, independientemente de la religión que tengamos nosotros, incluidos los espíritas, nos van a proteger si somos unas buenas personas. Ahora, si somos unas malas personas, aunque seamos espíritas, no por eso hecho nos van a proteger. ¿Y saben por qué es también esa persecución que nos habla ahí, que se me olvidó comentarles? Es porque precisamente cuando ustedes se han dado cuenta que vienen los espíritas y les dan paso a los hermanos en sufrimiento y los ayudan para que no estén en las manos de ellos, ellos se enojan porque se van las víctimas que están atormentando. Y también nuestros hermanos espirituales que van a esos lugares y se los llevan. Entonces dirán, bueno, nos están llevando a nuestras víctimas, entonces nos van a tener odio, ¿eh? Especialmente a nosotros, precisamente por estar haciendo ese tipo de actividades. Ahora, las otras religiones, salvo que estén haciendo lo mismo, entonces van a tener la misma eh, persecución que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero como nosotros estamos yendo a las trincheras, como se dice en buen chapín, a nivel espiritual, y estamos en ayuda con esos hermanos espirituales, ayudando a sacar de esos lugares a muchos hermanos en sufrimiento, pues eso no les gusta. Entonces tienen la manera de vengarse de nosotros, especialmente como dice ahí, para los espíritus. Pero si hay protección, ¿verdad? Pero esa protección depende de cómo estamos viviendo nuestras vidas, ¿verdad? Porque como les recuerdo, no por el hecho de ser espíritas vamos a tener nosotros inmunidad, no. La inmunidad viene del hecho de que nosotros nos comportemos conforme a los principios del Evangelio, ¿verdad? En la medida que nosotros practicamos una vida evangélica, pero no me refiero a una vida protestante, sino una vida evangélica con los principios de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en esa medida
naturalmente nos estamos protegiendo contra las embestidas del mal, porque vamos a estar en otro tenor vibratorio, y por más, vamos a estar en otra sintonía, y por más que ellos insistan en meternos ideas negativas a nosotros, como estamos en otra sintonía, no van a lograr su objetivo, ¿verdad? Y así como, ¿qué opinan ustedes de, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? Porque realmente ese país ya se está, aparte de todos los demás países centroamericanos y México que está invadido mucho por la maldad, ¿va? Y será que como, en parte como medio buen espíritu para contrarrestar toda esa maldad con mareros y todo eso, será lo mejor. ¿Cómo así? No entendí bien la pregunta, O Luz. sea, mire, como pues los países están invadiendo prácticamente por gente, además de la situación, por gente mala, ¿va? Como dice ahí, en El Salvador es donde más mareros hay también, ¿verdad? Sí, sí. Que no, ya se vuelven sin escrúpulos por el mismo hecho de que son jóvenes, se sienten inmunes, ¿verdad? Sí, Entonces, pues con el presidente que está ahorita en la forma que agarró todo esto, pues supuestamente yo he oído ha bajado bastante la presión que había hacia la sociedad, ¿verdad? Hacia la ciudadanía. Y será pues una de las formas, digo yo, que habrá que hacerlo o no. yo creo que en ese caso, bueno, respeto las políticas que hacen en ese Ujú. sentido, ¿verdad? Pero Sí. recordemos que si yo mato a un delincuente, no estoy, no estoy resolviendo un problema, porque este delincuente ya en el plano espiritual va a tener deseo de vengarse de la persona que lo agredió. En este Sí. caso, en este caso están siendo encerrados, ¿verdad? Están siendo Ujú. encerrados y de alguna manera, pues están ayudando a la sociedad en general para no hacerles daño. Exacto. Sin embargo, cuando este gobierno ya no esté ahí y salgan ellos a las calles, se van a vengar. Esa es la lógica que nos dice nuestro pensamiento, la razón. ¿Verdad? Porque Sí. mejor es procurarles una verdadera renovación o rehabilitación social, como es como lo que manda la ley, ¿verdad? Que lamentablemente no se cumple en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Que están corrompidos. Entonces, si Ujú. hicieran una verdadera, por ejemplo, que están encerrados, ¿verdad? Y les dan una reeducación, una readaptación social, pues de alguna manera pues estarían ayudando a la sociedad en general, con una verdadera readaptación eh, a la sociedad, una rehabilitación, enseñanza de oficios, enseñanza de valores, ¿verdad? Sí, Para ellos. pues. Y en esa Sí, medida o creo sea, el peligro, sí, sí, el peligro es de entonces que si no se siguen las mismas cosas, digamos, puede ser peor, ¿verdad? Al salir toda esta gente. es que digamos Sí. que están ahí guardaditos, ¿verdad? Pero van a seguir Ujú. reencarnando más mareros, van a seguir Sí. reencarnando más mareros. Entonces todos ellos, de alguna manera, tienen que reeducarlos y rehabilitarlos, ¿verdad? Como sociedad. ¿Verdad? Como sociedad tienen que hacerlo y que como recordemos que no hay injusticias, ¿verdad? Entonces, tanto en Guatemala, por ejemplo, y en El Salvador, que hay muchos mareros, los que parte las sociedades están llamadas a reeducar al propio pueblo, a darles esas oportunidades laborales, ¿verdad? Para poder reinsertarse en la sociedad y poderse desarrollar. Lamentablemente lo que vemos nosotros es más egoísmo, ¿verdad? El que tiene dinero quiere tener cada vez más y cómo se llama y pagarle menos a sus empleados y menos prestaciones y no les importa si tienen una buena educación o no sus trabajadores, ¿verdad? Entonces vemos que no se dan las condiciones quienes pudieran hacer lo que serían, en este caso, las personas que tienen mayor poder adquisitivo en estos países, tanto en El Salvador como en Guatemala, ¿verdad? Creando escuelas, creando talleres ocupacionales también para reinsertar a todas estas personas, ¿verdad? No lo hacen, ¿verdad? Porque quieren cada vez ganar más.
quieren un porcentaje más de ganancias y cada vez acrecentar más sus fortunas, ¿verdad? Entonces no ponen el patrimonio en el servicio de la sociedad, sino en sus propios beneficios. Y recordemos qué es lo que pasa cuando sucede eso, ¿verdad? Es, en la próxima existencia no van a venir con la misma capacidad económica para que vean lo que no hicieron y que aprendan a valorar el recurso que se les están dando, ¿verdad? Entonces, parte de los problemas son como todos nosotros como sociedad, ¿verdad? No es solamente de los políticos, no es solamente de ese grupo, sino también en general, ¿verdad? Pero deberíamos estar liderados por las personas que tienen mayor poder económico, mayor poder adquisitivo, porque son los que tienen las posibilidades de crear esas condiciones, ¿verdad? No es que no se pueda por la clase media también lo puede hacer, ¿verdad? Pero se encuentra más limitado y es tal vez de 1 a 1 o de 1 a 2 la proyección que puede llegar uno, precisamente por el poder adquisitivo que tiene la clase media. Pero la clase alta tiene una mayor capacidad para poder hacerlo. Si ellos quisieran, poder estar fundando una gran cantidad, como les digo, de institutos, de talleres ocupacionales para reinsertar a todos estas personas, ¿verdad? Inclusive, si lo hacen, también eso es deducible de sus impuestos. Entonces, no solamente tendrían ganancias, sino que eso que están haciendo es deducible de sus impuestos y entonces estarían ayudando de una manera más directa a la sociedad, ¿verdad? Porque imaginemos que tienen que pagar, qué sé yo, un dato, por ejemplo, 10 millones de quetzales, imaginemos, o 10, 20 millones de quetzales. Bah. Pero esos 20 millones de quetzales los utilizan para la fundación de un lugar donde van a equipar con todas las máquinas necesarias, con todos los maestros necesarios para estar reinsertando a estos delincuentes en la sociedad y los están ayudando y de esa manera después al momento de declarar sus impuestos al final del año pasan esa cantidad que han invertido, ¿verdad? En la regeneración y va a ser deducible de sus impuestos, o sea, es un gana-gana, pero lamentablemente no tienen esa proyección, ¿verdad? Porque seguirían ganando, seguirían obteniendo beneficios también de la sociedad y eso sería deducible de sus impuestos también, porque la misma ley es clara en ese sentido. Lamentablemente no tienen esa visión, ¿verdad? Si tuvieran esa visión, que eso es el llamado, por ejemplo, los espíritas, que puedan tener esa capacidad adquisitiva en un momento determinado, ¿verdad? Como lo vemos en el ejemplo de Brasil, que han venido empresarios brasileños que tienen bastante poder adquisitivo y están en la divulgación espírita y están también viendo y orientando cómo puede ayudarse a la sociedad. ¿Sí? Ellos son claros ejemplos de que sí se puede cuando se quiere. Lamentablemente, como les digo, aquí en nuestro medio, tanto en Guatemala como en El Salvador, no es que no haya, sí hay, pero es muy reducido el grupo de esas empresas y esas personas que lo están haciendo en nuestra sociedad. De manera que si, por ejemplo, se multiplicara esa proyección, sería benéfico para nuestras propias sociedades y nos estaríamos curando nosotros mismos como sociedades. Espérame. Está bien difícil eso, porque los mareros en El Salvador lo que hacen es de apoderarse de casas de las personas y los sacan de ahí. Imagínense que si los quieren educar en otra cosa, saben que sacan más provecho en la delincuencia que estar trabajando honestamente. Aquí en Guatemala, Marita, hay un ejemplo, no estoy seguro si es en la zona 18, en qué parte, donde a estos mareros les pusieron un negocio de venta de huevos. Y estaban felices por las ganancias que estaban teniendo, ¿verdad? Y estaban viendo y vendiendo los huevos y ¿cómo se llama? Para que vean que se puede ganar dinero honestamente, porque realmente en los negocios, si uno es proactivo, ¿ah? Si pilas, gana. Ajá. Gana siempre y cuando tenga uno pues la vocación de ser uno comerciante,
¿verdad? Y en este caso, ya que ellos quieren ganar dinero, hay otra posibilidad, hay otra opción honesta y sana de poder ganarlo, ¿ah? Como en ese caso que les estaba poniendo yo de la venta de huevos. Ahí había varios maneros que estaban contentos y felices vendiendo huevos. Pero qué bueno usted, porque fíjese que tal vez aquí todavía no están tan, ¿cómo son? Criminales como El Salvador. Esos sí son criminales, que no les importa. Tal vez estos por la necesidad, ¿verdad? Lo estaban haciendo, pero es que ya los otros ya son criminales. Por eso era de que aquí hay una persona que me contó que por eso se fue de El Salvador, porque le quitaron su casa. Imagínate. Sí, es complicado y es complejo. Sí. Así que solo Dios puede ayudar a iluminar a las autoridades, a la gente y a estos mismos, ¿verdad? Sí, maldita. Sí, porque somos seres muy imperfectos todavía. Sí. Ujú. Malito. Y la verdad que en base a lo que ustedes comentaban, son situaciones bien delicadas, y, pero también recordémonos lo que estaba comentando aquí con respecto a lo de la pandemia, con respecto a los justicieros, con respecto a los pandilleros, y también en la lectura que dio a conocer Coca, hablaba de las placas tectónicas, que es lo que acaba de suceder el 6 de febrero en Siria y en Turquía. Debido a al terremoto y al registro de ese repercutir, han desencarnado solo en Turquía 31.000 personas y en Siria creo que otras personas más. Y entonces nos hacemos una reflexión con respecto a lo que decía el Maestro Jesús de Nazaret en su momento, que el escándalo es necesario, pero hay de aquel que lo provoque. Ahora bien, en cuanto a la parte de quienes están aprovechando por las situaciones de la pandemia, quienes se aprovechan de la política, quienes se aprovechan en ese sentido, es necesario porque de esa manera se van a ir corrigiendo ciertos aspectos, pero también quien está provocando ello tiene que corregir y pagar. O tenemos, porque tenemos que incluirnos. Ahora, en la parte de las placas tectónicas es un evento natural en donde se fueron dando ciertos aspectos y si no estoy mal también, acá hay muchos responsables. ¿Por qué dirán responsables en las placas tectónicas? Porque hubo arquitectos e ingenieros que no hicieron correctamente sus trabajos en las edificaciones y construcciones de los edificios de apartamentos y edificios de otro índole, y por ello han sido eh, llevados a juicio más de 14 arquitectos. ¿Por qué? Porque fueron, y ahí sí literalmente, muchas edificaciones de muchos apartamentos que se vinieron abajo como que fueran cajas de cartón. Entonces también la responsabilidad está en nosotros en cumplir, por ejemplo, cada uno, que ustedes que tienen diferentes actividades en su haber, cada uno de ustedes cumple una función. Y si la función se hace correctamente, excelente. Pero si ustedes, o me incluyo, mi función la hago solo porque tengo que hacerle que se vea bonita, pero no ejerzo el trabajo correctamente, soy responsable aun cuando los demás no lo vean, pero soy responsable ante la divinidad de qué es lo que estoy haciendo incorrectamente y me estoy aprovechando solo para embolsarme, ¿verdad? Una pregunta, Barachi. Ahí tengo mis dudas, pero esa es una pregunta técnica. Porque yo pensaba que el responsable era el ingeniero, que era el encargado de hacer esas columnas para que soportara el peso y además también el vaivén de estos edificios cuando se produce un temblor y un terremoto. Pero sí había escuchado también eso de que el arquitecto también tenía responsabilidad, pero no sé si es que el arquitecto también tiene que ver en las bases a la hora de hacer los planos para que se dé ese tipo de, no sé si, ¿cómo llaman? Zapatas
o como para que Sí. quede ahí, ¿sí? Zapato, exacto. Y en este caso nosotros somos responsables hasta 4 niveles, por lo menos acá en Guatemala, por el cálculo estructural, pero siempre hay responsabilidad grande por parte del arquitecto. ¿Se recuerdan que aquella prisión de máxima seguridad que se hizo en Fraijanes, que cuando se finalizó se tocaba y que pareciera de piedra pómez, se tocaba y se desvanecía? No sé si ustedes se recuerdan de ese caso. No. No me acuerdo, pero Hace algunos años, para que se o sea, escaparan sí. todos. Ajá, Sí. porque se gastó muchísimo dinero y supuestamente era de máxima seguridad y no colocaron los materiales de construcción adecuados, sino que los más pobres, y obviamente eso no era una fortaleza, eso era una Una, construcción una muy, galera. exacto, algo así que es como el cuento del lobo que sopla y cae, sin ofender. Ah, cabal, Sí, sí. entonces, ahí estamos incluidos responsables quienes nos encargamos en el área de la construcción. Sí, pues. Gracias, Brache. Igualmente a ustedes, Bueno, vamos a finalizar agradeciéndoles por las finas atenciones, por los comentarios muy acertados. Yo considero que cada uno nos ayudó a reflexionar y a recapacitar con respecto a las responsabilidades que nosotros tenemos como entes, a lo que mencionaba Coca, también a todos aquellos hermanos de las diferentes religiones que las respetamos, por supuesto, y que todas llevan el mismo fin, que es la transformación, pero lo que nos indica acá en la lectura es la importancia de que hagamos efectivo a través de nuestra vida cotidiana lo que estamos aprendiendo. Entonces eso nos va a hacer sentir mucho mejor porque cumplimos e iremos cumpliendo a cabalidad lo que nos corresponde. Entonces finalizamos haciendo la oración, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su fina y amable atención. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea. así sea. Gracias.